Entonces, el día de hoy vamos a hablar precisamente de la regulación del ciclo celular y vamos a tratar de comprender estos mecanismos que se están dando y que se están estableciendo a partir precisamente de todas estas cuestiones importantes, ¿ok? Bueno, la regulación celular o la regulación del ciclo celular tiene dentro de sus características pues esta responsabilidad precisamente de monitorizar, de mantener un equilibrio en cuanto a la multiplicación de las células que se están formando. En este sentido, pues nosotros debemos de recordar que existen varias etapas precisamente del ciclo celular por las cuales cada una de las células están pasando, siempre y cuando, bueno, sean células aptas para esto. En este sentido, nosotros vamos a tener las cuestiones referentes a el crecimiento y la multiplicación, a la permanencia vital, es decir, que la célula se pueda mantener viva el tiempo para el cual está diseñada y esté funcionando. No solamente es que esté viva, sino que también esté funcionando y creo que eso es lo más importante, porque aquí el hecho de tener una célula que no sea funcional, pues simplemente es una célula que está ocupando un espacio que no debería. Entonces, en este caso, la funcionalidad es muy importante, es sumamente necesaria y es lo que nosotros vamos a estar revisando. Y la muerte celular, que puede ser una muerte celular programada o por alguna cuestión emergente que tenga que ocurrir, ¿sí? Entonces, el ciclo celular tiene estas tres funciones y estas tres características y el hecho de que se estén dando tanto el crecimiento y la multiplicación de las células, las funciones de las células, y que en determinado momento esas células tengan que morir por alguna razón, eso es lo que nosotros debemos de considerar dentro de un equilibrio, ¿sí? Ese equilibrio es lo que nosotros llamamos como la homeostasis celular. La homeostasis celular es algo muy importante porque precisamente nos ayuda a mantener ciertas condiciones en las cuales nosotros vamos a tener esta regulación, ¿sí? No habrá un crecimiento o una multiplicación acelerada si yo tengo la cantidad suficiente de células trabajando y haciendo las funciones correctas. ¿Cuándo se van a multiplicar? Bueno, cuando una célula muera y tengamos ese espacio, digamos, o ese crecimiento a nivel de tejido, a nivel orgánico, entonces sí, vendrán los mecanismos de regulación para empezar a crecer. Cuando nosotros, por ejemplo, crecemos, ¿sí? Que estamos en esta etapa de crecimiento, nos damos cuenta que la estatura que teníamos hace 10 años, pues no es la misma estatura que teníamos ahora, ¿sí? Hablando obviamente de personas que están por debajo de los 20 años, por ejemplo, ¿sí? Y entonces vemos un aumento de volumen, de tamaños, de longitudes, de varios tejidos. Pueden ser tejidos óseos, tejidos musculares, etcétera. Solamente, y cabe recordarlo, que solamente tenemos un tipo, bueno, dentro de todos estos, uno de los tipos celulares más importantes que no se multiplican son las neuronas. Entonces hay que tener mucho cuidado con ese tipo de traumatismos o de situaciones que puedan precisamente mermar esta situación. Por otro lado, ese equilibrio del que estamos hablando tiene que ver precisamente con lo que nosotros estamos realizando, ¿sí? Para mantener las condiciones adecuadas en un organismo. Y existen estos reguladores que no son otra cosa más que proteínas como tal, que se van a encargar precisamente de mantener ese equilibrio dentro de nuestro organismo. Y entonces, nosotros vamos a tener proteínas específicas, ¿sí? Que nos ayudan a regular, que nos ayudan a mantener este equilibrio. Estas proteínas son proteínas que se fabrican con instrucciones a partir del DNA, se transmiten o se van a transcribir en el RNA y se van a traducir
¿sí? Gracias al uso de los ribosomas en el retículo endoplásmico rugoso, tomaremos el mensaje del RNA mensajero y generaremos una cadena, una larga cadena que se integra como una nueva proteína. Estas proteínas son las CDK o proteinquinasas dependientes de ciclina. Y vean el término aquí, dependen de ciclinas. Las ciclinas son otras proteínas. Aquí tenemos dos proteínas involucradas en este proceso, las proteinquinasas y las ciclinas. Cuestión muy importante es entender que las proteinquinasas y todas estas enzimas o proteínas que terminen en este término, ¿sí? Del término quinasas, van a ayudar o van a tener la función de fosforilar, ¿sí? Recuerden que el grupo fosfato viene del ATP. Y entonces lo que yo voy a hacer es tomar el ATP como proteinquinasa, llevarlo hacia donde sea necesario y depositarlo en ese punto, ¿sí? Para que se puedan generar todas estas funciones, ¿ok? Vamos a tener entonces un inicio y una regulación del ciclo gracias a esto. ¿Qué van a regular? Bueno, son 3 puntos básicos los que se regulan a partir de la actividad de las proteinquinasas o de la CDK. La replicación del ADN, la mitosis y la división celular o citocinesis. Estos puntos son sumamente importantes en el ciclo celular porque son los que nos van a permitir la pauta precisamente de que nosotros estamos realizando un ciclo de manera correcta. Las proteinquinasas, como bien les decía, van a tener la particularidad de activar proteínas por fosforilación, ¿sí? Y entonces, en este sentido, pues es muy importante porque si no existe esta activación, no se pueden dar los procesos en cada uno de los ciclos celulares, ¿sí? Ahora, aquí nosotros podemos observar que estas proteinquinasas dependen de otras, de las ciclinas. Si las ciclinas no están presentes, si las ciclinas no se unen o no activan a la proteinquinasa, entonces no puede haber una función de la proteinquinasa. Y estas ciclinas van a tener precisamente esa función principal, regular la expresión de las CDK, ¿sí? De las quinasas. Regulan la expresión, regulan la función o el hecho de que tengan esta posibilidad de realizar tal o cual función. Las ciclinas son proteínas que se van a expresar en diferentes periodos de nuestro ciclo celular y que esto también es fundamental porque gracias a estas ciclinas nosotros vamos a poder observar digamos, estas actividades en este sentido que se van realizando en la etapa G1, en la etapa S, en la etapa G2, en la etapa M y que lo veíamos previamente donde nosotros observábamos precisamente que en la etapa G1 pues hay un crecimiento celular, empezamos a ver todo la preparación de esta maquinaria para la síntesis del ADN, etcétera, ¿sí? Entonces, todo eso está regulado precisamente por concentraciones dentro de la célula de las ciclinas y funciones específicas que tienen las CDKs. ¿Se van a acumular en determinado momento las ciclinas? Sí, tienen que llegar a un punto máximo de concentración para poder generar una función específica en conjunto con las CDKs. Se descomponen al final del ciclo o al final de alguna etapa en específico, porque si se quedan ahí y están activas, pues entonces el ciclo se va a quedar en esta etapa. Interactúan con la CDK, que es la función más importante que podemos hablar y que gracias a esto, pues el ciclo se puede regular. Y presentan una concentración cíclica. ¿Qué quiere decir esto? Entran a la etapa G1, están el tiempo necesario y luego se degradan. Y otra vez, cuando comience el ciclo, vuelven a formarse hacia la etapa G1 o en la etapa que le corresponde, ¿sí? Y aquí en la imagen podemos ver un ejemplo precisamente de las ciclinas que existen y hacia qué CDK, hacia qué proteinquinasa se van a unir o van a estar activando, ¿ok? Recuerden que esta parte es muy importante, entender que las proteínas tienen una función conjunta, ¿sí? Con
las enzimas, a veces con las hormonas, con neurotransmisores, etcétera, ¿sí? En este caso nosotros estamos viendo una proteína unida a una enzima y esto está haciendo que precisamente se active esta proteína quinasa para generar la actividad posteriormente. Y estas son las ciclinas que nosotros vamos a poder observar, la ciclina A, la ciclina B, la ciclina D y la ciclina E. ¿Okay? Vamos a observar esta gráfica que tenemos aquí y la vamos a ir correlacionando precisamente con las etapas que se están dando en este sentido en cada una de las fases. Nosotros vamos a iniciar en una fase G1, ¿sí? Recordemos que en esta fase pues hay un crecimiento celular porque aquí vamos a empezar a preparar a nuestra célula, la vamos a aumentar de tamaño para la división celular que vendrá más adelante y para lo que nosotros vamos a realizar en estas etapas. Entonces, la ciclina D es la primera que se va a producir, ¿sí? Es la primera que se está expresando en la fase G1 y esta va a estimular la transición de la fase G1 hacia la fase S, es decir, es una proteína que prepara para la síntesis del ADN. Pero también recordemos que dentro de nuestro ciclo celular teníamos una fase que era la fase G0, que no todas las células entran a G0, pero tampoco que podemos hablar de que ninguna lo hace o que no están ahí en algún momento. La fase G0, recuerden que es un estado de pausa, es un estado de stand-by donde la célula está trabajando, ¿sí? Tiene metabolismo activo, pero no hay una división celular. Cuando se detecta que es necesario que salga de G0 y empiece un proceso para la multiplicación celular, entonces la ciclina D se produce y entra en este ciclo, en esta fase, perdón, del ciclo G1, nuestra célula. ¿Ok? Entonces, vemos aquí el aumento precisamente de la concentración de la ciclina D y lo que nosotros estamos observando es que cuando llega prácticamente a un punto alto, no el máximo, porque el máximo se alcanza entre la S y la G2, pero hay una concentración bastante elevada, entonces ahí entra el proceso de síntesis. Y veamos, en esta misma fase G1 se está produciendo la ciclina E, que es la que va a preparar a la célula para la replicación del ADN en la fase S. Entonces, nosotros podemos ver aquí con la ciclina E cómo, bueno, obviamente se produce en la fase G1, aquí está la concentración, cómo va aumentando y dónde alcanza el punto más alto, ¿sí? El punto más alto se alcanza un momento antes de la síntesis del material genético. ¿Por qué? Porque toda esta expresión que se está dando y que estamos viendo aquí de esta ciclina E, se están generando los componentes mínimos necesarios para realizar esta duplicación del material genético. Si ustedes se fijan, nosotros vamos a tener un punto máximo y cuando empieza a bajar en conjunto con la ciclina D es cuando entramos a la fase S. Entonces hay una complementariedad entre las ciclinas. No quiere decir que una sola sea la responsable, en este caso, de la fase S. ¿Ok? De aquí, bueno, viene un proceso de disminución, que es el proceso de degradación que ya se comentaba, y llegamos hasta una concentración de cero. Tiene que desaparecer totalmente nuestra ciclina E antes de entrar a la siguiente fase, que será la fase G2. ¿Ok? Después tenemos a la ciclina A, que es la que activa la replicación dentro del núcleo. Y si ustedes se fijan, vean, aquí en la ciclina E es la preparación, en conjunto con la ciclina D. Es la preparación de los elementos necesarios. Pero ¿qué pasa? Y vean, la ciclina A también se produce en G1. Si ustedes recuerdan, G1 era una etapa donde aumentaba el tamaño celular, pero también íbamos a tener producción de ciertos elementos necesarios para todo el ciclo. Y en este caso lo estamos viendo. Son proteínas que se tienen que producir aquí y tienen que estar listas para el momento en el que se requieran. Cuando la concentración de ciclina A empieza a aumentar y la ciclina E empieza a disminuir,
llega un punto en el que se van a cruzar, ¿sí? Que es esto que estamos viendo aquí. Y entonces son los detonantes o los activadores precisamente para que nosotros podamos ver la activación de la replicación, ¿ok? Llega a un punto máximo, ¿sí?, en esa síntesis y sigue subiendo. Pasamos a la fase G2, donde en conjunto precisamente con otros elementos, pues se van a producir las proteínas necesarias para toda la división celular. Aquí precisamente lo podemos observar en la fase G2, porque esa es la característica de G2, producir proteínas o enzimas o componentes mínimos necesarios para la división celular. Aquí ya estamos preparando para la división celular. Entonces, la ciclina A activa el proceso de duplicación del material genético, pero además tiene una actividad importante en G2, ¿ok? Y finalmente la ciclina B, que también se produce en la fase G1, y vean cómo todas nuestras ciclinas se producen en la fase G1, ¿sí? Ahí empieza la expresión de las ciclinas, pero algunas tienen una función más importante en otras fases, ¿ok? Y aumenta, en este caso, la ciclina B, vean dónde está el punto más alto, en la fase M de la mitosis, donde promueve y estimula el ensamblaje del uso mitótico. Recuerden que el uso mitótico no es otra cosa más que una función específica que tiene el citoesqueleto para poder generar esta división a nivel celular. Después de esto, nosotros podemos empezar a observar, tanto con la ciclina A como con la ciclina B y con la ciclina D, una etapa de decrecimiento a nivel de concentración intracelular. Vean cómo empieza a bajar la concentración precisamente de cada una de ellas. Y vean, por ejemplo, la ciclina B tiene una disminución abrupta. Llega al punto más alto y rápidamente disminuye, ¿sí? Si ustedes observan también en la gráfica, nosotros tenemos de la fase G1 a la fase M la presencia prácticamente, ¿sí?, en niveles muy próximos, digamos, de la ciclina D. Entonces la ciclina D tiene una función y tiene una actividad sobre todo el ciclo celular. Tiene que estar presente porque gracias a la ciclina D, en mayor o menor concentración, es que se están dando en conjunto estas actividades. Posterior a esto, y vean cómo una vez que ha terminado la fase M, que sería este punto, hablamos de que ya no hay ciclinas. Y esta es la cuestión que se comentaba hace un momento de tiene que haber una regulación. Si yo permito que esto siga aumentando y que siga, las ciclinas sigan presentes en esa célula, pues no vamos a salir de esta fase, ¿sí? Nos vamos a quedar ahí en esa fase y entonces pueden venir estos problemas relacionados. Tiene que venir un punto de degradación. La ciclina E, pues bueno, ya se había degradado, perdón, antes de la fase G2, pero las otras ciclinas se degradan prácticamente hasta que ya termina este proceso de división, ¿sí? Y entonces eso hay que considerarlo precisamente porque eh, eh, las ciclinas se tienen que producir por cada una de las células que tenemos antes de su división celular, ¿ok? Bueno, otra de las cuestiones muy importantes que debemos de considerar son los procesos de muerte celular programada. Aquí hemos hablado precisamente de esta capacidad, digamos, que nosotros vamos a observar gracias a estas proteínas llamadas ciclinas, y hemos visto, bueno, esta regulación de la multiplicación celular. Sin embargo, nosotros debemos de considerar también que existe un proceso regulado de muerte celular, ¿sí?, que se llama apoptosis. Y específicamente tiene que existir algún factor que desencadene todo esto, ya sea un factor externo o un factor interno,
y que active los genes de lo que podríamos llamar el suicidio celular. Estos genes que están contenidos precisamente en el material genético, en el DNA, nos van a ayudar a producir enzimas que puedan dañar a las células hacia la composición o conformación, estructuración del citoesqueleto o del núcleo. ¿Por qué estos dos organelos principalmente? Bueno, el citoesqueleto, recordemos que es el que le da la forma, la estructura, el soporte a nuestras células. Y entonces, si yo lo destruyo, si yo lo degrado, pues mi célula ya no va a tener una forma y esto la va a hacer más lábil, la va a hacer más frágil y se rompe más fácilmente. Y en el núcleo, pues bueno, ahí está la información genética. Si yo comprometo esta información genética, pues entonces voy a comprometer la viabilidad de mi célula. Y en este caso, bueno, el DNA se va a fragmentar en el núcleo se va a contraer y esto es necesario. Todo este proceso de apoptosis o de muerte celular programada es necesaria para eliminar aquellas células que ya no son funcionales o que ya no son necesarias. Por ejemplo, cuando hablamos de un desarrollo fetal, bueno, en este desarrollo embrionario, ustedes saben que se va generando una lámina principalmente al inicio, después se forma el túbulo donde va a estar la eh, médula espinal y después empezamos a ver la formación del embrión y la formación de las extremidades. Cuando está la formación del embrión, pues nosotros vemos que en esas extremidades parecen nuestras manos, cuando estamos en esa etapa, pues parecen como aletas, ¿sí? Como estas membranas que tienen los patos, donde están unidos los sortejos precisamente por una membrana. Bueno, la apoptosis me sirve para esto, ¿sí? Para eliminar ese tejido que está ahí, que no debe de estar ya cuando el feto se genera, ya cuando el bebé está formado, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? A veces fallan estos procesos y por esta razón es que a veces nosotros observamos, ¿sí? Que los bebés nacen con los deditos, digamos, los deditos pegados, ¿sí? Tienen esa membranita. Se tiene que hacer un procedimiento quirúrgico y bueno, no es una característica que pueda impedir el buen desarrollo de una persona o que disminuya de manera significativa su calidad de vida. Sin embargo, cuando esto pasa, pues debemos de ser muy atentos a observarlo y decir, a ver, ¿qué está pasando aquí? ¿Sí? ¿Por qué se dio esta condición? Algo falló. Y si eso pasa, precisamente es que algo falló en este proceso de regulación, en este proceso de homeostasis. Recuerden que cuando nosotros hablamos de homeostasis, estamos hablando de un equilibrio. Y entonces, cuando eso pasa, algo falló. Por alguna razón, en ese sitio específicamente, con esas células específicamente, pero algo falló. ¿Ok? Y bueno, aquí podemos observar las fases en las cuales se da la apoptosis. Tenemos una célula que entra a ese proceso de apoptosis. Vamos a tener el primer paso, que es formar esta membrana o empezar a destruir esta membrana, ¿sí? Que se empieza a ver como irregular. Y posteriormente se forman las protrusiones membranales, que son como, eh, eh, vaya, como si se formaran algunas eh, extremidades o algunas malformaciones a nivel de la membrana. Y finalmente la fragmentación, que es cuando nuestra célula se rompe y pues bueno, aquí los macrófagos y otras células especializadas en esto son las que van a empezar a tomar precisamente esto y nos van a ayudar a eliminarlo. Hay que mencionarlo, ¿sí? La apoptosis es un proceso programado, es un proceso natural, ¿sí? Sin embargo, cuando esto ocurre de una manera desmedida o que está causado por otros factores, hablamos de necrosis. Entonces, ¿la apoptosis es normal? Sí, es normal y aparte es necesaria. La necrosis es una cuestión patológica causada por un daño celular, ¿sí? Entonces hay que hacer esa diferenciación como tal siempre de nuestros procesos. Bueno,
Y entonces ahora sí, una vez que entendimos, gracias a esta gráfica que observábamos previamente, la función de cada una de las ciclinas, pues podemos entender el mecanismo de acción de estas ciclinas específicamente. ¿Cómo se da la acción de las ciclinas? Bueno, tendremos la ciclina y tendremos a la quinasa, ¿sí?, que esté relacionada con esto, sobre la que se vaya a actuar. La ciclina, todo esto está ocurriendo dentro de la célula, ¿ok? La ciclina se va a unir a la CDK y esta CDK o esta quinasa se va a fosforilar. Ese grupo fosfato, ¿sí?, ya va a ir en el complejo ciclina-CDK, ¿sí? Esto es unir dos cosas, ¿ok? Temporalmente se unen la ciclina y la CDK con ese grupo fosfato. Posteriormente, pues tendremos alguna proteína que sea la proteína blanco. Esas proteínas son las que están relacionadas con las diferentes funciones que ocurren en las diferentes etapas del ciclo celular, ¿ok? En la etapa G1 habrá ciertas proteínas blanco, en la etapa S, en la etapa G2, en la etapa M. En cada una de las etapas hay proteínas que son las que se encargan de hacer el trabajo, precisamente, en estas fases, ¿ok? Y entonces en este caso podemos observar que esa proteína blanco está inactiva. En el momento en el que llega el complejo ciclina CDK fosforilado, se unen y el CDK fosforilado, la quinasa, se va a encargar de eso, decíamos, de darle el grupo fosfato hacia la proteína blanco, ¿ok? Y entonces, cuando se activa, o cuando se fosforila, perdón, la proteína blanco, se activa y entonces podemos observar esa función que tiene específicamente esta proteína. El complejo se desintegra, ¿sí?, se separan estas dos, la ciclina se degrada, que ya lo veíamos en la gráfica en cuestión de concentraciones, y la CDK, las quinasas, se reciclan, ¿sí?, se regresa para acá y entonces está en espera de que se una otra ciclina y esto se pueda repetir, ¿ok? Entonces, de esta manera es como se está llevando a cabo el mecanismo de acción de estas ciclinas como tal. Podemos hablar también de algunos factores que inhiben la regulación o la progresión del ciclo celular, ¿sí? Algunos aspectos nutricionales, factores internos o externos de la célula están relacionados con esto. Agentes que causen daño al DNA. Por ejemplo, las radiaciones, ¿sí?, son un ejemplo claro de algo que puede causar daño al DNA. Y el ejemplo más evidente que nosotros podemos tener, pues es este de cuidarnos de la radiación ultravioleta que generan los rayos del sol. Y entonces por eso debemos de utilizar productos que nos ayuden a protegernos. ¿Por qué? Porque esa radiación entra hasta el núcleo de la célula y entonces empieza a generar daño al DNA y posteriormente podemos ver algunos casos, por ejemplo, de melanomas que se forman a partir de esto. Claro, tiene que ocurrir una serie de acciones muy específicas para que se pueda dar, pero son casos similares a esto. Otra de las cuestiones es el contacto celular. ¿Qué quiere decir esto? Una célula empieza a crecer en cuestión de tamaño y entonces cuando detecta que hay otra célula a un lado, ¿sí?, o alrededor de ella, ahí detiene su ciclo celular para no invadir, para no empujar a la otra célula y quitarle el espacio que le corresponde a la otra. Factores extracelulares, como por ejemplo sustancias químicas, el benceno, el tolueno, algunas de estas sustancias que pueden llegar a generar una mutación o un cambio en estos ciclos celulares. Y factores internos inhibidores de la CDK. Recuerden que si la CDK no está presente o no está realizando una actividad específica, pues entonces no podremos observar esta situación, ¿sí?, de que se dé el ciclo celular como tal. Por otro lado, además de esto, nosotros vamos a tener mecanismos de control, ¿sí? Estos mecanismos de control o puntos de regulación tienen que ser coordinados para poder revisar precisamente en cada una de las etapas que el ciclo esté ocurriendo de manera correcta y que, por ejemplo,
no sé, es de suma importancia que la célula no entre a la fase M si no ha terminado la replicación del ADN. ¿Sí? Primero necesito verificar que ya tengo toda la información genética y luego ya empezamos la fase de división celular. ¿Sí? Si no es así, pues entonces me espero, le doy más tiempo a la célula y por eso estos ciclos celulares varían entre un tipo celular y otro. Y estos puntos previenen precisamente que entremos en una fase que todavía no está, para la cual todavía no está lista la célula, ¿ok? Se revisan principalmente los daños que puedan estar en el DNA y se repara. Si observamos daño en una secuencia específica de bases nitrogenadas, hay que repararla, ¿sí? Si hay de más, si hay de menos, se tiene que reparar. Por eso, las copias del DNA son prácticamente idénticas y no puede haber una variación importante porque si no, pues tendríamos una cantidad de mutaciones importantísima y nuestras células perderían su función, perderían su diferenciación y habría un desajuste total a nivel orgánico. En el segundo punto que nosotros podemos observar, que es el de la fase M, vamos a observar que se revisa la alineación correcta de los cromosomas. ¿Sí? En el uso mitótico se alinean y vamos a observar esta alineación. Veremos entonces estas revisiones en cuanto al DNA dañado y que se pueda reparar. ¿Qué es lo que ocurre entonces con estos puntos de control? Bueno, pues prácticamente lo que pasa en la célula, ¿sí? Es que se asegura que esta información genética esté correcta, que los cromosomas, por ejemplo, no estén incompletos o dañados o que si lo están, pues que no sean replicados y que se transmitan a las otras células y que el DNA pues esté en composición correcta, ¿sí? Coordinan además esta progresión del ciclo celular y entonces ya estamos viendo diferentes mecanismos. Por un lado, a nivel proteico vemos la función de las quinasas, de las ciclinas y además ahora estamos viendo precisamente que existen puntos de regulación o puntos de restricción que me dicen, a ver, primero vamos a revisar cómo va la progresión del ciclo y después te dejo avanzar, ¿sí? Si nosotros iniciamos nuevamente en la fase G1, básicamente la célula en estos puntos de control tiene que preguntarse si el tamaño que tiene es adecuado. De no ser así, pues hay que hacer algo, precisamente hay que solucionar en este sentido para nosotros poder observar el tamaño correcto, ¿sí? El entorno es favorable, sí o no, en qué condiciones se está generando. Aquí hablamos mucho en cuestiones de pH, en cuestiones de composición bioquímica que esté dentro o fuera de la célula, etcétera. Y finalmente, pues la pregunta más importante que sería si se ha producido daño en el DNA. En caso de decir que sí, pues hay que repararlo y no podemos salir de este ciclo, de esta fase, perdón, hasta no repararlo como tal. Y en caso de que no haya daño, pues vamos a la siguiente fase, que es la síntesis del DNA, donde básicamente es lo que ocurre y ahí nuevamente se ha producido daño en el DNA, sí o no, y seguimos avanzando, ¿sí? Se ha replicado todo el DNA, si no es así, bueno, tenemos que tener ciertas condiciones, ¿sí? Para que esto se esté cumpliendo. Igual lo del entorno, igual lo del tamaño celular, y cuando todo esto se ha revisado, entonces sí, ya se puede entrar a la fase de la mitosis y revisar ahí que todos los cromosomas estén alineados perfectamente en el uso. ¿Por qué? Porque si los cromosomas no están alineados, entonces un juego de cromosomas se va a ir hacia la otra célula y una célula quedará con menor información genética que la otra y la otra quedará con un mayor número de cromosomas. ¿Sí? Entonces, eso es importante considerarlo como tal. ¿Ok? Entonces son estos puntos de control los que nos ayudan precisamente a mantener esta integridad. Nosotros hablábamos de que los ciclos celulares tienen precisamente esa característica de duplicar material genético, de duplicar organelos, de aumentar tamaños celulares y de generar células hijas prácticamente con los mismos organelos y con la misma información genética para que se puedan estar expresando de esta manera. Muy bien. ¿Alguna duda hasta aquí?